Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están nuevamente? Aquí un gusto saludarles y pues en este momento vamos a continuar con nuestra segunda clase de nuestro curso de bioquímica y biología molecular que está hecho especialmente para estudiantes de medicina. ¿Sale? Recuerda que la intención de todos los videos es que tú obtengas los conocimientos básicos, que es donde todos se confunden, con la idea de que tú revises nuevamente tu libro de texto que decidas utilizar para que enriquezcas la información. Por obvias razones hay cosas que no se detallan, pero pues la idea, insisto, es inicial que tú comprendas pues, los conceptos más importantes. ¿Sale? El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, que es el metabolismo del agua y de los electrolitos. ¿Sale? Ok, vamos a poner primero los objetivos de la clase. La idea es que tú aprendas cómo es que se lleva a cabo la regulación de manera muy general del agua y cómo están conformados los líquidos corporales. ¿Por qué? Porque como prácticamente nuestro cuerpo termina siendo agua, cuando existen alteraciones en su concentración, al igual que si existen alteraciones en los electrolitos, esto condiciona enfermedad, ¿sale? O sea, nosotros debemos saber que el cuerpo humano requiere agua y también excreta agua, pero que va a haber situaciones clínicas donde nuestros pacientes van a requerir agua o situaciones en las que nuestros pacientes tendrán exceso de agua y que ambos extremos pueden condicionar algún tipo de lesión o daño, o también pueden ser consecuencia de una lesión o un daño. Y pues evidentemente estas situaciones pues no son compatibles con la vida y por lo tanto pues tenemos que estarlo regulando. Por ejemplo, una persona que está vomitando va a estar perdiendo líquido, electrolitos y ácido. No vamos a meternos en el punto del ácido, eso será tema de del siguiente video, pero pues esta persona está perdiendo líquidos y al perder líquidos van a cambiar las concentraciones de múltiples líquidos intracelulares y por consiguiente van a haber alteraciones en el funcionamiento de las células. Evidentemente, a este punto de clase que es bioquímica, donde todavía un estudiante de medicina de primer año todavía tiene desconocimiento de muchas áreas, como por ejemplo cómo está conformada una célula, cuáles son las funciones celulares básicas, y luego cómo estas funciones básicas empiezan a generar funciones más complejas, puede ser un poquito más complejo comprender todo esto. ¿Sale? Entonces solamente quiero que entendamos que el conocer el metabolismo del agua y los electrolitos para nosotros los médicos es de interés porque los pacientes pueden perder sangre, perder agua, pueden tener pérdidas o pueden tener retención de líquido. Las pérdidas pueden ser de líquido y sales y se pueden deber, como ya te había mencionado, por vómito, por diarrea, también se pueden condicionar por algún tipo de traumatismo o por quemaduras. Mientras que la retención de líquido se puede llevar o puede estar condicionada más bien por falla cardíaca, es decir, que el corazón deje de funcionar como bomba, a lo cual le llamamos insuficiencia cardíaca. Puede tener enfermedad renal, que puede ser la previamente llamada insuficiencia renal, no vamos a entrar en detalles, o cualquier enfermedad renal que pudiera condicionar que no se pueda excretar agua de manera correcta. Y si tú te imaginas o haces un pequeño recordatorio de cuando tú en algún momento hayas pisado un hospital, te darás cuenta que nosotros le ponemos soluciones a nuestros pacientes. Le ponemos unas botellitas que tienen suero, que es como lo conocen todos la población en general, los sueros, y que se espantan cuando el suero no pasa. Obviamente va a haber de sueros a sueros, porque algunos pueden tener medicamentos indispensables para la vida del paciente, pero a lo mejor otros son simplemente agua. ¿Pero por qué los damos? Porque estamos cubriendo los requerimientos diarios de agua de los pacientes. Y si nosotros no sabemos regular estos líquidos, como insisto nuevamente, podemos condicionar que mi paciente se deshidrate,
podemos condicionar que mi paciente retenga líquidos, o en el peor de los casos podemos aumentar o disminuir las concentraciones de electrolitos. Podemos producir disminución de la concentración de sodio, hiponatremia, si es que ponemos a lo mejor puras soluciones glucosadas, o a lo mejor podemos condicionar hipernatremias, que es aumentar la concentración de sodio, si yo le pongo a lo mejor soluciones hipertónicas, ¿sale? Entonces la intención de esta clase es empezar a tener las herramientas básicas para poder comprender los tratamientos hídricos que nosotros vamos a ofrecer a nuestros pacientes regularmente hospitalizados y no hospitalizados también. Por ejemplo, hay otro tipo de soluciones, los electrolitos orales, ¿no? Pero esto es casi siempre de manejo intrahospitalario, para que nosotros entendamos el concepto principal básico, para que nosotros en estudios superiores, es decir, cuando lleven nefro, cuando lleven cardio, cuando lleven, no sé, cirugía, también es tema que se ve en cirugía, que pues sean, que tengan la base científica para entenderlo, ¿sale? Entonces, repito, la idea de hoy es darte esos fundamentos para comprender el resto. Obviamente tú sabes que me gusta dar ejemplos clínicos con la intención de que tú digas, con razón, esto es importante, ¿no? Entonces vamos a iniciar. Primera cosa que quiero que ustedes queden claras. La primera, que nosotros nos podamos entender en un mismo idioma. Recuerdan que la clase pasada, si no es que mal recuerdo, nuestra clase de introducción, para quienes ven los videos pues obviamente no saben qué es eso, pero yo les hablaba de que hay varios tipos de soluciones, que normalmente las podemos clasificar de acuerdo a su concentración, que podemos tener soluciones diluidas, concentradas, saturadas, sobresaturadas, ¿no? Entonces, hay varias unidades de medida de las soluciones. Pero en el caso de los líquidos biológicos, a mí me va a interesar un tipo de unidad, que es la que vamos a estar utilizando. La unidad que se utiliza en los líquidos biológicos son los equivalentes químicos. ¿Qué es esto? Únicamente la unidad de medida con la cual yo voy a determinar la concentración de los electrolitos, ¿sale? Así es como yo lo voy a medir, la concentración de los electrolitos, ¿sale? ¿Y cómo se calcula esto? Muy fácil. Un equivalente químico hay que definirlo primero. Un equivalente químico se va a definir como la capacidad de combinación que tiene una sustancia. Vamos a poner aquí, la capacidad de combinación de una sustancia. Vamos a entenderlo un poquito más. A diferencia de otras estructuras, yo no puedo medir a estas moléculas. Vamos a hablar, por ejemplo, del sodio y vamos a hablar del calcio. Yo no puedo medirlos de acuerdo a masa, porque puede ser que los átomos sean muy grandes o sean muy pequeños. Pero eso a mí no me interesa en cuestiones químicas, porque a mí en cuestiones químicas lo que me interesa es la capacidad de combinación. Por ejemplo, si yo quisiera combinar sodio con cloro para formar el cloruro de sodio, ¿cuánto ocuparía de sodio y cuánto ocuparía de cloro? Que lo mismo es cuánto yo ocuparía de calcio para poderlo unir con un ion cloruro. Y esto es muy fácil, chécate. El sodio tiene una carga positiva y el cloruro tiene una carga negativa. Por lo tanto, uno de sodio se combina con uno de cloro. ¿De acuerdo? Pero a diferencia, el ion calcio tiene 2. Y si te das cuenta, ahí se pierde la relación. Ya no es 1 a 1. Requiero un calcio y requiero 2 cloruros. ¿Ya te diste cuenta cómo cambia la forma en cómo se combinan? Y eso te lo voy a explicar en la siguiente diapositiva. Espero que vaya quedando por ahí claro. ¿Yo cómo hago esto? Muy fácil. Yo lo que tengo que hacer es, como te decía, checar lo que son los equivalentes. Entonces, los equivalentes es la capacidad de combinación que tiene
una sustancia. Entonces vamos a hablar de otras unidades para que quede un poco claro. Si yo expreso el peso atómico del sodio, que aproximadamente son 23, si yo lo expreso en gramos, esto va a ser igual a un mol. ¿Sale? ¿Y qué es un mol? Aquí acuérdate que yo te dije del inicio que íbamos a estar hablando de cuestiones que debiste haber estudiado en la preparatoria. Bueno, un mol, de acuerdo a un científico que se llama Avogadro, él se dio cuenta que 6.000,22 átomos por 10 a la 23 es igual a un mol. Es decir, que en 23 gramos de sodio yo voy a encontrar 6.022 por 10 a la 23 átomos. ¿De acuerdo? Que ahora que si yo hago lo mismo con el ion calcio, vamos a ponerlo acá, el ion calcio tiene un peso atómico de 40. Si yo lo expreso en gramos, tendría que un mol es de calcio, que serían 40 gramos, tendría 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Vamos bien hasta acá. Ahora vamos a poner el otro ion. El ion cloruro, que es un ion con número negativo, tiene aproximadamente un peso molecular de 35.4. Es decir, que en 35.4 gramos de cloruro yo voy a tener un mol, y por lo tanto voy a tener 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que para que yo combine esto, 23 gramos es igual a un mol. ¿Vamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, los equivalentes químicos es lo que sigue. Es el peso molecular del átomo entre su número de valencia. Por lo tanto, en este caso, el sodio 23 gramos sería igual a un equivalente químico. Obviamente, si tengo 23 miligramos, esto sería igual a un miliequivalente. ¿Sale? Vamos hasta ahí. ¿La vas agarrando? Si no, lo vuelvo a explicar otra vez. Ahora chécate. En el ion calcio aquí cambia. Porque si te das cuenta, el número de valencia es 2. Por lo tanto, 40 gramos no es un equivalente. Si yo divido 40 entre 2, yo tendría que 20 gramos de calcio sería igual a un miliequivalente. Y aquí pues es igual. 35.4 gramos es igual a un miliequivalente químico. ¿Qué significa esto? Muy fácil. Que 23 miligramos, estamos hablando de miliequivalentes, se unirían con 35.4 miligramos de cloruro para que se formara entonces NaCl, que es el cloruro de sodio. ¿Sale? A diferencia, si yo tomara un mol de calcio, ese mol de calcio no se va a combinar con el mol de cloruro. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tomar un miliequivalente. Y un miliequivalente de calcio corresponde a la mitad, que son 20 gramos. ¿Sale? Entonces, si te das cuenta, aquí lo que nos permiten los equivalentes es poder tomar una unidad de medida que me permita identificar qué cantidad de una sustancia o de una molécula puede combinarse con otra. Repito, sodio tiene una valencia positiva, entonces uno de sodio, que sería un equivalente de sodio, que serían 23 gramos, se uniría perfectamente con un equivalente de cloruro,
que son 35.4 gramos, y formaríamos el cloruro de sodio. Si yo quisiera formar cloruro de calcio, yo necesitaría un equivalente de calcio, que si son equivalentes serían 20 gramos. Si yo requiriera un equivalente serían 20 gramos de calcio, que se unirían perfectamente con 35.4 gramos de cloruro para formarme el cloruro de calcio. Pero chécate, son 20 gramos el equivalente. Si yo quisiera tomar un mol de calcio no se une con un mol de cloruro, porque tengo más. En un mol yo tendría aquí dos equivalentes. Por lo tanto, un mol de calcio se combinaría muy bien con 2 moles de cloruro. ¿Sí vamos entendiendo esto? Entonces, solamente es para que tú te quedes con la idea de qué significa esta unidad de medida. Repito, un equivalente químico es una unidad de medida que me permite determinar la capacidad de combinación de alguna sustancia. Y esto es igual al peso molecular entre la valencia de la sustancia, ya sean átomos o pueden ser aniones o cationes más complejos. ¿De acuerdo? Y aquí está el ejemplo. Sodio, 23 gramos, que es un mol, tiene valencia 1, pues un mol de sodio es igual a un equivalente, porque la valencia es 1. A diferencia, el calcio, que tiene valencia 2, un mol de calcio tendría 2 equivalentes, porque un equivalente serían 20 gramos de calcio. ¿De acuerdo? Esto es con lo primero que nos vamos a hacer bolas. ¿Y por qué es importante tener esto en cuenta? Porque todos los electrolitos que sean reportados en los estudios de sangre van a ser reportados en miliequivalentes químicos por decilitro o por litro, dependiendo del laboratorio. ¿Sale? Pero siempre nos van a reportar el número de miliequivalentes que existen por determinado volumen de muestra. ¿Sale? Y si no, chécate. Vas a ver, si eres curioso y revisas los laboratorios de un familiar tuyo, te darás cuenta que nos expresan de sodio tiene 140 miliequivalentes. ¿Sale? ¿Y a qué se refiere? Pues si tienes 140 miliequivalentes, tú aquí ya puedes hacer un cálculo, puedes hacer regla de 3 y determinar cuántos gramos. Pero insisto, a nosotros no nos ayudan los gramos, porque lo que nos interesa es saber cómo estas moléculas se combinan. ¿Va que va? Ahora bien, ya que conocemos un poquito sobre los equivalentes y esto, vamos a hablar de otras cuestiones del por qué es importante conocer los líquidos y los electrolitos. Vamos a recordar algo interesante. Si yo tengo aquí una célula, recordemos que la célula está conformada por una membrana. Y esta membrana tiene determinadas características. Y una de las principales características de la membrana celular, y que todo mundo repasa desde que estudia biología, o al menos eso espero que sí haya sido, es que esta membrana pues es una membrana lipídica, es una doble capa de fosfolípidos, sí, eso ya lo sabemos, o lo vamos a ver más adelante, pero una cuestión importante es que es semipermeable. ¿Qué significa esto? Que van a haber sustancias que puedan pasar libremente a través de la membrana, yo les llamo como gasparines, como si fuera un fantasmita, tienen la capacidad de atravesar la membrana celular, pero va a haber otras sustancias que van a querer pasar y que crees, ¡pum!, rebotan, no entran, no pueden, son incapaces, ya sea por su estructura molecular, por su tamaño, por su valencia, etcétera, o por su carga. O sea, la característica es que es semipermeable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a tener tanto agua dentro de la célula, agua fuera de la célula, y vamos a tener un montón de sustancias que van a estar por ahí nadando. ¿Sale? El agua tiene la capacidad de moverse a través de estas membranas mediante un proceso que
nosotros conocemos como ósmosis. La ósmosis es el movimiento de agua de un lugar de menor a mayor concentración. Ojo, de menor a mayor concentración de solutos. Es decir, que si yo tengo acá una membrana y yo aquí tengo una solución que está altamente concentrada y de este lado tengo una solución que está poco concentrada, ¿qué es lo que ocurre? El agua se va a mover de un lugar de poca concentración a uno de mayor concentración. ¿Sale? Es movimiento de agua. Y aquí, por ejemplo, podríamos decir que en términos generales, donde está más concentrada hay menos agua. Y donde está menos concentrada hay más agua. ¿Sale? Repito, donde está más concentrada la solución, podríamos decir que tiene menos agua o menos agua libre. Mientras que la que está diluida o poco concentrada tiene grandes volúmenes de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El agua se mueve de un lado a otro. A este proceso se le llama de ósmosis. ¿Sale? Muchos dicen, y también les digo, uno que es ñoño, ¿no? Dicen, si te acuestas con el libro, por ósmosis aprendes, pero no es ósmosis. La ósmosis es el movimiento de agua. Si consideramos eso, tomando como consideración la concentración de conocimiento, el libro tiene más conocimiento que probablemente la cabeza. Por eso estás durmiendo a un lado, no para que se te pegue. Pero como los conocimientos no se mueven así, lo que se mueve es el agua, lo más fácil es que el libro quede mojado. ¿Sale? Nada más es como cuestiones locas que luego se me ocurren. Pero bueno, ese es el proceso de la ósmosis. Esto es importante porque si tú te das cuenta, si hay alguna variación en la concentración específicamente del líquido que se encuentra aquí, ya sea una de dos, o el agua se mueve dentro de la célula, haciendo que la célula aumente de tamaño, se hinche en términos coloquiales, o se edematice en términos un poquito más científicos, y a lo mejor por estarse llenando de agua, pum, se rompa o sufra lo que conocemos como lisis. Lisis es rompimiento, o a lo mejor esta solución se vuelve más concentrada, hay alteraciones en la concentración, y ahora lo que ocurre es que el agua sale y a lo mejor la célula se deshidrata y queda como una pasita. Es por eso que es importante el control de líquidos. Y por eso primero vimos las concentraciones, para poder determinar qué tan concentrada está. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay otro concepto que yo quiero que empecemos a darnos cuenta o definir ahorita, que es la presión osmótica. La presión osmótica, valga la redundancia, pues va a ser esa presión, pero pues no se puede definir lo definido en la definición. Vamos a decir que es aquella fuerza que evita o que aplica una solución para evitar el proceso de la ósmosis. ¿Sale? Entonces, yo puedo medir cuánto es la capacidad de una solución para producir o evitar la ósmosis. ¿Sale? Y para hacer esto yo tengo una unidad que son los llamados osmoles. ¿Qué es el osmol? El osmol es la presión que ejerce un mol, ojo, ya estamos retomando un mol, de alguna partícula por litro. Entonces retomemos entonces. Vamos a ver el cloruro de sodio. El cloruro de sodio está conformado por sodio, que son 23 gramos el peso atómico, es decir, un mol de sodio son 23 gramos, y un mol de cloruro son 35.4. Es decir que en 58.4 gramos, si esto yo lo diluyo en un litro de agua, esto sería una solución que tiene determinada cantidad de osmoles. Y si dijimos que un osmol es la presión que ejerce un mol por litro, la pregunta es ¿cuántos moles yo tengo acá? Pues muy fácil, tengo un mol de sodio y tengo otro mol de cloruro, tengo dos. Por lo tanto, una solución con 58.4 gramos de cloruro de sodio
Si esto yo lo diluyo en 1 litro de agua, esto sería igual a 2 osmoles. ¿Sale? Esta es mi unidad. Obviamente no todos podemos medir gramos, porque son unidades muy pequeñitas en los líquidos corporales. Entonces nosotros utilizamos su milésima parte, que será un miliosmol. ¿Sale? Y esto me ayuda a determinar la osmolaridad. Ojo, esto es importante, porque habrá enfermedades que aumenten la osmolaridad del plasma y habrá enfermedades que condicionen una disminución de la osmolaridad. Ejemplo, la diabetes. Ya vimos que la diabetes puede condicionar aumento en la condiciona aumento de la concentración de glucosa, y si no está, aumentan más, aumenta la osmolaridad y ¿qué creen? Empieza a hacerse todo un relajo. Entonces sí es importante regular la osmolaridad plasmática. Aquí abajo, por favor, busca cómo se calcula la osmolaridad del plasma y escríbeme aquí en los comentarios cuál es la fórmula para calcular la osmolaridad plasmática. Y esto es muy importante porque se utiliza para muchas cosas de equilibrio de líquidos y de electrolitos. Vemos si tenemos hiponatremias, hipernatremias y les calculamos todo. Que si son hiperosmolares o le calculamos todo. Y esto es importante porque nos ayuda a hacer diagnósticos. ¿Sale? Entonces ahí tenemos una primera. Ahora bien, de acuerdo a la osmolaridad que tengan las soluciones, una solución la puedo yo clasificar por su osmolaridad. Y pueden ser isotónicas, pueden ser hipertónicas o pueden ser hipotónicas. ¿Qué me refiero con esto? Que es una solución isotónica, es aquella que cuando yo la coloco a través de una membrana, la osmolaridad es muy similar y no hay movimiento de agua. Una hipertónica significa que habrá mayor concentración que del otro lado y esto va a condicionar un movimiento de agua. O al contrario, una hipotónica donde también va a provocar un movimiento del agua. Isotónicas no hay movimiento, no hay ósmosis. En la hipertónica sí. En la hipertónica las células se deshidratan. Y en la solución hipotónica las células se hinchan o se edematizan. Y esto es muy importante porque pues evidentemente condiciona daño. Y pues nosotros tenemos estas soluciones, las tenemos nosotros en nuestros frasquitos. Tenemos solución salina al 0.9%, solución salina al 0.45%, tenemos soluciones salinas al 3%, tenemos solución hipertónica al 17%, tenemos glucosa al 5, al 10, al 50%, tenemos por ejemplo solución Hartmann. Y pues cada una de estas soluciones tendrá determinada concentración de solutos y tendrá determinada osmolaridad y obviamente serán tanto soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas que nosotros como médicos podemos utilizar para el tratamiento de la alteración de los líquidos y electrolitos. Por lo tanto, como primera cosa que te dejo investigar es que busques esas soluciones de las que te acabo de hablar e investigues su composición y cuál es su tonicidad. Son iso, hiper o hipotónicas. ¿Sale? Muy bien. Esto, insisto, cuando tenemos alguna alteración en la concentración o en la osmolaridad de los líquidos corporales, pues se llevan a cabo diversos mecanismos que van a provocar que exista una corrección. Que ya sea que aumente la sed para meter más agüita, o a lo mejor que el riñón orine más u orine menos, con la intención de restablecer este equilibrio que existe. ¿Vamos bien? Ok, ahora, ¿qué es lo que sigue que tenemos que checar? Bueno, ya vimos principalmente ahorita unidades de medida, pero ahora vamos a ver cómo el agua se encuentra en el organismo, cómo se encuentra distribuida el agua. Muy fácil. Aproximadamente
El cuerpo humano, de acuerdo a Laguna Piña, tiene agua corporal de 70%. Sin embargo, estos valores no son exactos. Hay variaciones. Específicamente hay variaciones entre hombre y mujer. Desafortunadamente, la mujer tiene mayor tejido graso, y digo desafortunada, porque al tener más tejido graso tienen menos agua. Y el varón tiene mayor tejido muscular. Es por eso que los chicos bajan de peso rápidamente, a diferencia de las chicas, ¿no? Pero bueno, hay determinados intervalos, que es de aproximadamente del 50 al 70%, que son los valores o el porcentaje de agua que existe corporal. Es decir, que del peso corporal este porcentaje es absolutamente agua. Por cuestiones de ejemplo y de sencillez para poder explicarlo, vamos a quedarnos que el agua corporal es de 70%. ¿Sale? Muy bien. Ahora, esta agua, este 70%, se distribuye en varios espacios. ¿Sale? Y te los voy a explicar ahorita. Vamos a imaginar que tenemos lo siguiente. Tenemos aquí una célula un poquito cuadrada. Aquí tenemos otra célula. Y aquí tenemos otra célula. ¿Sale? Obviamente aquí hay otras células, pero las voy a pintar nada más así para que no haya tanto problema. Esa es una hilera de células también. Y aquí hay otra hilera de células también. ¿Vamos bien? Ok. Aquí, dentro de este tubito que acabo de dibujar, corre sangre. La sangre está conformada por células, que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, y también por el plasma. El plasma pues obviamente tiene agua, tiene proteínas, tiene electrolitos, etc. Pero bueno, eso no es lo que me interesa ahorita. Bueno, de este 70%, yo voy a tener dos compartimentos principales. El intracelular y el extracelular. Es decir, el agua que se encuentra dentro de las células, es decir, aquí. Y aquí en estas también, pero no lo voy a marcar. Y en esta. Agua dentro de las células. ¿Y a cuánto corresponde esto? El agua dentro de las células corresponde aproximadamente a 2/3 partes del agua total. Pero para términos prácticos y para que siempre nos acordemos, representa aproximadamente la mitad. El 50% del peso corporal se encuentra dentro de las células. ¿Sale? Por obvias razones, el líquido extracelular, es decir, fuera de la célula, corresponde al 20%. Ahora bien, este líquido extracelular a su vez se divide en dos compartimientos. Tenemos el compartimento intravascular y el compartimiento intersticial. ¿Cuál es cuál? Muy fácil. Este que voy a pintar de rojito, este es el intravascular dentro de los vasos sanguíneos, tanto arterias como venas. ¿Sale? Esto representa aproximadamente el 5% del peso corporal. Y por obvias razones el intersticio se quedaría en el 15%. ¿Cuál es el intersticio? El intersticio es este espacio que queda entre las células. Este espacio que estoy pintando de este colorcito, el espacio que está entre las células, pero que tampoco está dentro de los vasos sanguíneos, ese es el espacio intersticial y corresponde al 15% del peso corporal total. Ahora bien, acá hay una pregunta capciosa. La sangre aproximadamente tiene un volumen que va del 7 al 7.5% del peso corporal total. Es decir, en una persona que pese 70 kilos y que tomemos la unidad de 7%, ¿cuántos litros de sangre le corresponderían?
aproximadamente 4 litros, ¿no? 5 por mucho. 7 por 7, 49, 4.5. 7.9, perdón, no sé qué estoy pensando. Leí el 5%. 4.9 litros. Pregunta, ¿no dijimos que el 5% es agua intravascular? ¿De dónde salió el otro? Pues muy fácil. Del agua que también está contenida acá, pues también tiene volumen. Por eso es que el volumen de sangre pues llega hasta 7, ¿no? 7 a 7.5%. Varía, insisto. ¿Sale? Y más de los libros que se busquen. Ahora bien, así es como están distribuidos los líquidos en los compartimentos corporales. Ahora bien, como yo te decía, es importante saber la cantidad de líquidos que existen en el cuerpo y hacer un balance. Nosotros en los hospitales tenemos que hacer balance de líquidos en aquellos pacientes que estén sobrehidratados o que estén deshidratados, dependiendo también de la enfermedad que tengan. Especialmente para pacientes que están en unidad de cuidados intensivos o que se encuentran graves, pues necesitamos estar haciendo ese balance de líquidos. ¿Y qué es esto? Pues muy fácil, que todo lo que entra debe de salir. Así de fácil y sencillo. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues se miden los ingresos y los egresos. Y los ingresos, pues podemos tener la ingesta. La ingesta de agua. Obviamente la ingesta de agua va a estar determinada por el deseo de tomar agua, que es la sed. Lo normal es que se consuman alrededor de 2 a 2 litros y medio de agua, pero ojo, esta ingesta se hace a través de 3 vías, o este ingreso de agua más bien. Número es el agua visible, que en pocas palabras es el agua que yo puedo ver que estoy consumiendo. Por ejemplo, yo aquí en mi taza tengo café y estoy viendo perfectamente cuánto volumen de agua está ingresando. Aproximadamente es de 1200 mililitros, más o menos. Yo sé que algunos toman más agua. Luego tenemos el agua oculta. Por ejemplo, cuando comen un chayote, pues tú dices, me estoy comiendo un chayote. Pero yo creo que si metiéramos a una estufa, bueno, pesáramos un chayote, lo metemos a una estufa y lo dejamos a que se deshidrate y luego lo peso, me daría cuenta que perdió mucho volumen porque ahí había agua. Entonces también hay agua en los alimentos, en la verdura, en la fruta, en la carne, o sea, ahí también hay agua, que aproximadamente corresponde a 1 litro, de acuerdo a Laguna Piña. Y también tenemos otro que es el proceso de la oxidación. Los procesos metabólicos también producen agua, y aproximadamente son un volumen de 300 mililitros. Por ejemplo, las soluciones glucosadas que tienen glucosa, valga la redundancia, pues la glucosa al ser metabolizada produce más agua. Entonces cuando nosotros damos una solución glucosada estamos aportando tanto agua visible como también estamos aportando agua por oxidación. ¿De acuerdo? Pues ya es más fácil los egresos o la excreción, pues hay la vía urinaria, se excreta agua mediante la orina, se excreta agua mediante las heces, se pierde agua a través de la piel y también hay algo que se llama pérdidas insensibles, es decir, agua que yo no veo que se pierda, pero que perdemos. Hay ya ciertas fórmulas y podemos saber que 0.5 mililitros por kilogramo de peso por hora son las pérdidas insensibles. Pero también podemos tener pérdidas insensibles cuando los pacientes tienen fiebre, podemos tener pérdidas insensibles cuando los pacientes respiran más rápido, pérdidas insensibles cuando los pacientes están sudando, pérdidas insensibles si mi paciente está intubado, pérdidas insensibles si mi paciente tiene una derivación de la tráquea, es decir, le hacemos un agujerote acá para meternos a la tráquea y también por ahí tiene un tubo, también por ahí pierde agua, o cuando los conectamos a oxígeno también por ahí pierden agua. Entonces ya hay determinadas formulitas que están empleadas en unas áreas especiales del hospital, que es la unidad de cuidados intensivos,
Y es ahí donde se hace el cálculo de cuánta agua estamos perdiendo y se hace el cálculo de cuánta agua le estoy aportando a mi paciente. Entonces lo ideal es que el balance sea neutro, es decir, que mi paciente no pierda o retenga más agua de la que ingresa. ¿Sale? Entonces podemos decir que mi paciente tiene balances positivos cuando se está quedando con agua, o tiene balances negativos cuando está perdiendo agua. Y eso se hace continuamente en los hospitales. Y en algún momento les tocará ir con un paciente y hacer su balance de líquidos. ¿Sale? Aquí podemos hablar que de la eliminación urinaria aproximadamente se pierden o se necesita determinado volumen de agua. Al menos se requieren 500 mililitros al día para que el riñón tenga la posibilidad de eliminar sustancias tóxicas. Si consumiéramos menos de esa agua, el riñón no puede hacer mucho y obviamente conllevaría enfermedad. ¿Sale? Ahora, a esto que es importante, nosotros hacemos cálculo porque ¿cuánto es lo que necesitamos tomar agua? Los requerimientos de agua varían de una persona a otra, ya hay varias bibliografías. Por ejemplo, podemos calcular líquidos de 25 a 30 mililitros por kilogramo de peso. Es decir, que si yo tengo un paciente hospitalizado, yo veo cuánto pesa. Ojo, pero no es el peso total. O sea, hay pacientes de 120 kilos, no les voy a dar tanto de agua, no es por el peso ideal, ¿no? Yo saco por una fórmula, seco cuánto es su peso ideal y de acuerdo a su peso ideal, pues yo le ofrezco una cantidad de líquido a través de la vena. ¿A qué voy con todo esto? No solamente es póngale una de Harman para 8 horas. ¿Por qué? Hay formas de calcular el agua. Hasta en eso, ¿no? Pero encontré otras fórmulas que de 30 a 35. La verdad es que nosotros casi siempre lo calculamos a 25 para evitar la sobrehidratación, ¿no? Pero pues esos son más o menos los requerimientos de agua, aproximadamente de 2 a 2500 mililitros. ¿Sale? En los niños aumentan las necesidades de agua. Y los niños tienen la capacidad de perder agua. Por eso es que es mucho de cuidado que un niño tenga diarrea. Si un niño tiene diarrea, ese niño se te deshidrata. En el caso de los niños, los requerimientos son un poquito más altos. Aproximadamente 160 mililitros por kilogramo de chamaco, ¿no? Pero bueno, los niños no te pesan 80 kilos. Te pesan a lo mejor un niño chiquito, a lo mejor un niño de, no sé, de un año te pesa 10 kilos, 12 kilos. O sea, realmente no pesan mucho. A lo mejor un recién nacido te pesa 3 kilos 500, ¿no? 3 o 450. Entonces realmente los volúmenes de líquido pues son relativamente pequeños, ¿no? Por eso es que los requerimientos a lo mejor serán un poquito más altos. ¿Sale? Pero pues eso es importante. Ahora bien, pues estos líquidos ya hablando de cómo están compuestos los líquidos en el ser humano, pues tenemos tanto líquido intracelular y líquido extracelular. Y de los más importantes, y esto sí es como de cajón que te tienes que aprender, de hecho vas a buscarlo y lo vas a hacer para que tenga mayor importancia, es saber qué iones son los más importantes dentro de cada lado. Por ejemplo, dentro del espacio intracelular, el ion que tiene mayor concentración es el potasio, mientras que en el extracelular el ion que tiene mayor concentración es el sodio. ¿Sale? Y pues aproximadamente el sodio extracelular es de 135 a 145 miliequivalentes. El potasio es de 3.5 a 5 miliequivalentes. ¿Sale? Extracelular. ¿Por qué te hablo más del extracelular? Porque es el que más medimos. O sea, realmente es muy difícil medir los iones intracelulares, ¿no? Y el cloruro, ion positivo, negativo. Y el cloruro pues aproximadamente son de 98 a 106 miliequivalentes, ¿no? Esos son como que los valores normales de los electrolitos tanto dentro como fuera de la célula. Y esto es importante porque el tener alteraciones de estos electrolitos, especialmente del sodio y del potasio, pues nos condicionan múltiples cuestiones. Y de igual manera, si yo repongo de manera muy rápida el sodio, por ejemplo, hay
abuelitos que no comen, que no toman agua y tómala, tienen un sodio bajísimo de 120, 110 y andan ahí todos obnubilados que apenas si tienen atención. Y nosotros así como de, pues sí, pues tiene el sodio bajo. Digo, apenas nos pasó, teníamos una paciente y la verdad es que fue muy gracioso porque la paciente estaba literal, o sea, estaba en un proceso que se conoce como delirium, estaba delirando la pobre, ¿no? Y no sé qué nos dijo, y nada más un compañero residente llegó y dijo, ¿cuánto tiene de sodio? Pues obviamente todos sabíamos que tenía hiponatremia, es decir, disminución de la concentración de sodio, y fue así de, pues sí, por eso está teniendo esa alteración. Hay que reponerle el sodio, ponerle sodio. ¿Cómo se lo ponemos? Con soluciones. Y hay formas de reponer sodio, ¿no? Que no corresponde al tema de clase, pero te lo digo para que veas la importancia de conocer esto, ¿no? O por ejemplo tenemos pacientes, apenas tuvimos el caso de una paciente que pues fue sometida a determinado tratamiento y ese tratamiento condicionó ruptura de varias células y tenía potasio de 8. O sea, imagínate, potasio normal es de 5, de 8 es casi incompatible con la vida, casi le da el infarto, ¿no? Y es literal, se infartan por el potasio alto, ¿no? Entonces fue así como de, bueno, no el infarto, el paro, casi el corazón se para, ¿no? Y fue así de, pues hay que hacerle algo para que le baje el potasio. Entonces ya empezamos a ver, que ponerle tal medicamento, tal solución, y si no, pues la diálisis, ¿no? Entonces, ¿a qué voy todo esto? Yo quiero que todo lo que te voy diciendo de cuestiones médicas, no digas, no le estoy entendiendo nada. La idea es que tú comprendas la importancia de conocer el balance de los líquidos, la importancia de conocer los electrolitos y por qué es importante que los electrolitos se mantengan estables, ¿de acuerdo? Por el momento eso sería todo de la clase. Espero que te haya gustado, espero que te dé las herramientas necesarias para comprender lo básico. Te voy a dejar actividades en el Classroom, aprovechando que pues se cruce el fin de semana, para que leas un poquito más. Obviamente el texto base va a ser nuestro libro de química, bueno, de bioquímica, pero te voy a dar información extra para que complementes la información que estamos observando, ¿de acuerdo? Pues va, cuídate mucho. Cualquier cosa ya sabes, tenemos nuestro grupo de WhatsApp. Quienes no, pues aquí tenemos, quienes no sean mis alumnos, pues aquí tenemos la barrita de comentarios. Si hay alguna duda o algo, hazla saber por acá. Y de ser necesario, pues grabo otro video para poder dar claridad a algo que no haya podido hacer, ¿de acuerdo? Pues cuídate mucho, estamos en contacto y la siguiente semana empezamos con equilibrio ácido-base, que es un tema que me súper encanta, me súper emociona, porque tiene que ver con un estudio de laboratorio que se llama gasoterapia, ¿sale? Pues cuídate mucho y estamos en contacto, bye bye.